Buenas noches y buenas noches a los colegas que están presentes acá. Hablar de catarismo contra marxismo y marxismo contra catarismo es un gran problema, primero. Porque primero debo decir que estamos en la zona de contacto, como pensadores y también como consumidores de pensamientos. ¿Cuál es la zona de contacto? Es ese espacio que se llama el espacio colonizado. Entonces, en esta introducción yo quiero dejar algunos términos que vale la pena tomar en cuenta. Zona de contacto, continente político, continente económico, la lucha de rivales y la lucha de clases. A partir de ahí sacar resultantes para decir qué proponemos, pero los puntos que he mencionado nos permiten distinguir, diferenciar qué es catarismo y qué es marxismo. Bien, entonces empiezo diciendo, todos en Bolivia son casi marxistas cuando son jóvenes. El marxismo es un pensamiento edificio con Marx que aparece en el siglo XIX, y luego aparecen los marxistas en el llamado tercer mundo, y se alejan demasiado de Marx en sus interpretaciones, pero los marxistas terminan plantados cuando quieren caracterizar las economías, las sociedades del llamado tercer mundo. Debemos recordar que Marx primero caracteriza la economía capitalista para poder pensar como sistema, como totalidad. Marx. Pero los marxistas solo barnizan para poder comprender las sociedades en el llamado tercer mundo. Por tanto, hay que diferenciar marxistas y Marx. En Bolivia los marxistas no lograron descifrar ni leer la realidad social boliviana ni de los Andes. Dos autores han intentado, Mariátegui y Tristan Maroff, en Bolivia. Ahora, ¿qué pasa con los cataristas? ¿Quiénes son? ¿Qué es el catarismo? Los que se reclaman de cataristas no saben qué es el catarismo. Y los que critican al catarismo tampoco saben lo que es el catarismo. Sin embargo, critican diciendo unas cosas y otras cosas. Por ejemplo, la versión marxista boliviana es decir que los cataristas son movimientos campesinos, indígenas, arcaicos, etc. Solo son calificativos, pero no saben qué es el catarismo. Y no hay ni texto, no existe alguien que haya hecho lo que es el catarismo. Hurtado habla de catarismo, pero habla de los campesinos y no dice nada sobre el catarismo. Reinaga habla, tampoco dice algo sobre el catarismo. Y los cataristas que andan por ahí diciendo que son cataristas no saben qué es el catarismo. Y terminan reclamándose de un personaje llamado Tupac Katari y a partir de ahí levantan las banderas del catarismo. Nosotros, aquí conmigo, queremos dar otro enfoque. Primero, una mirada diferente al marxismo, comparar, relacionar eso con lo que es el catarismo, y quiero compartir esta noche para mostrarles qué es el catarismo, de dónde viene, qué es. No basta decir Tupac Katari, eso es ridículo. Tenemos que buscar en la genealogía de la cultura aymara el sentido del catarismo. Tenemos que demostrar cómo se determina el catarismo, de dónde resulta. Si no encontramos una explicación a eso, no tiene ningún sentido debatir sobre el catarismo y calificar o descalificar el catarismo. Entonces, en primer punto voy a abordar el continente político versus el continente económico. ¿Sí? ¿Por qué hablo de estos dos grandes continentes? Porque en la zona de contacto, tanto las ideologías no marxistas como marxistas se convierten partes estructurantes de las relaciones feudales y coloniales y terminan siendo partes de la estructura y del discurso estatal. El marxismo hace parte del aparato ideológico, como diría Althusser en Bolivia.
como cualquier otra teoría. Bien, si así ocurre en el llamado tercer mundo, nosotros nos pasamos importando ideologías, teorías y tratamos de mostrar de que es científica la única que explica. Pero quiero mostrarles de que cuando yo relaciono continente político y continente económico, quiero diferenciar justamente esas dos maneras de pensar que son completamente diferentes. El continente político es justamente el catalanismo. El continente político es donde las relaciones de poder reproducen las relaciones de fuerza. En el continente político es la lucha de rivales que funda permanentemente las relaciones sociales. Es desde el caos hasta las estructuras que se arman en base a la rivalidad. Entonces, primero en el continente político es el caos, el furor. Luego viene la separación, luego viene la lucha de rivales y luego viene la relación. Esta relación produce tres continentes. Un continente para pensar, que se llama Aira. Un segundo continente que es lo económico, que se llama Aiyu. Y el tercer continente que es político, que se llama Qatari y Qatarismo. Ahora bien, la manera como se constituye el qatarismo, como habrán visto rápidamente, no tiene nada que ver con Tupac Katari. Más bien hay que preguntarse por qué este señor se puso ese apodo. ¿Cuál era la intención? Ahora, ¿qué es el continente económico? El continente económico es el materialismo histórico. ¿De dónde parte? Se ubica en el campo de la economía. Subordina la economía a la práctica. Para el marxismo, la lucha de clases es el motor de la historia. La clasificación es el punto de partida, la clasificación. Y en esa clasificación están las clases. Pero ¿cómo se da la clasificación? Es un enunciado que parte a partir de la lucha de contrarios. Pasamos a la lucha de clases y a partir de ahí empezamos a pensar la sociedad y la economía. En el continente económico está el materialismo histórico. A partir de ahí Marx, cuando piensa el capitalismo, primero que hace es caracterizar la economía capitalista. ¿Qué quiere decir caracterizar? Quiere decir simplemente graficar el esqueleto y el sistema del capitalismo. Es una cosa bastante interesante. Marx entonces descubre el continente económico. Es a partir de ahí que las cosas se desarrollan bajo el concepto del modo de producción y corre la historia. Y lo que busca Marx y también Althusser es de que la historia sea una ciencia. Pero aquí hay un problema. Si partimos de la clasificación y decimos que la lucha de clases es el motor de la historia, la lucha de clases se convierte en una especie de invariante. Entonces comienza a funcionar la dicotomía dialéctica para poder pensar la historia. Y por eso es que la relación de dominados y dominantes puede terminar siendo eliminado por los otros o por otro polo. Mientras que en el continente político no hay clases sociales, sino la lucha de rivales entre los actores y la lucha de rivales entre grupos. Ahora bien, no basta presentar el continente político y el continente económico, sino lo que nos toca es también buscar cómo se constituye ese continente político en el que está el pensamiento catalista. ¿Qué es el pensamiento catalista? Es el pensamiento que viene de las profundidades de una cultura y fundamentalmente aymara. Y repito,
nada que ver con Tupac Katari, en absoluto. La carrera a mí me han pedido cosas que tengan valor epistemológico y que también haya innovación en la reformulación de una posible construcción teórica. Y por eso no voy a hablar yo de Tupac Katari. Ahora bien, ¿cómo entonces se llega al continente político? ¿Qué es el catarismo? El catarismo es el continente político, pero ¿cómo se llega al continente político? Primero, en el mundo aymara, en la concepción, en el inicio de la hominización para el aymara, se imagina el furor, el caos, la violencia. Esa fuerza que es la violencia, el furor, para posibilitar un orden donde puedan jugar los rivales, es necesario la separación. La separación. Solo la separación permite pensar entonces la distinción, la diferencia, lo común y lo propio. Sin la separación todo es caos, no hay orden. Y la separación en aymara es pachita. Pero debo decir aquí entre paréntesis, ningún marxista en Bolivia se ocupó de escudriñar la estructura mental ni lingüística del mundo aymara. Ningún marxista, no conozco. Y espero que me demuestren esta noche. No conozco. Ahora bien, la separación es la base de la fundación del orden. Es el proceso de la hominización. Porque es legítimo pensar y exigir de que si nosotros reivindicamos una identidad, al menos hay que interesarse cómo empieza el proceso de hominización y cómo aparecen las relaciones políticas o las relaciones económicas. La separación, incluso es interesante desde el punto de vista metodológico. Nada se puede conocer sin separación. Y la noción de separación justamente me permite criticar a los indigenistas, a los indianistas, que conciben la cosa como todo armonioso, sin conflicto. Yo esta noche quiero plantear el pensamiento aymara, el pensamiento catarista, como el mundo, el continente de la lucha de rivales. Y voy a ver al final de mi exposición cómo están jugando esa lógica los aymaras contemporáneos. La separación nos permite entonces establecer la primera relación fundacional, que es la relación de rivales. La relación de rivales entre los bípedos. Esa relación de rivales permite crear referentes, pero a su vez la relación de rivales permite fundar, refundar permanentemente. En el catarismo no hay invariante. En el catarismo la rivalidad funda códigos, funda instituciones, pero la rivalidad no es una relación de amo y esclavo, no es una relación dualista, sino es una relación de duplicidad entre los rivales. Mientras que el marxismo piensa en relaciones duales, dialécticas y duales, entre el amo y el esclavo. Para el catarismo, las relaciones de duplicidad. Ahora bien, si la separación nos permite comprender la rivalidad, como acabo de explicar, nos permite también entonces crear referentes para poder establecer la relación. La relación viene después de la rivalidad. ¿La relación qué es? Relación económica, política, familiar, territorial. Y la relación no solamente es una relación para seguir disputándose como rivales. La relación permite fijar un continente donde el pensamiento sea libre, donde un continente donde el individuo pueda pensar y relacionarse con la comunidad.
el individuo en el catarismo no es preso de la comunidad, es el cuestionador permanente. Entonces ese continente se llama el continente del pensamiento aira. Y por eso mucha gente ve y dice: el aymara es egoísta, el aymara se disputa, dice. Pero yo quiero esta noche graficar un poco rápidamente por la cuestión de tiempo. Y luego tenemos el otro continente que es importante, es el continente económico llamado airo. Para encontrar lo que es el catarismo, yo comencé investigando a partir del airo y encontré justamente el catarismo después del continente económico, que es el airo. En el airo funciona al 100% la lógica de la rivalidad. Los airos son rivales entre ellos, son rivales por pareja, espejo y reflejo. Los airos no son para dominar al otro, sino es jugar en la rivalidad. El individuo sin rival muere en la soledad. El individuo sin rival es pasivo, contemplador, mientras que con la rivalidad el individuo es innovador y creador. Y donde se expresa mejor es justamente en el aire a nivel económico. Los rivales en el aire. Pero quiero llegar acá. Los rivales en el aire contemporáneo, ¿qué son? Los rivales entre los famosos Camilis de la Augustus y de la Lozano. Son rivales que actúan para acumular capital mercantil. Actúan para hacer fiesta, para vestirse, para casarse, pero por rivales o entre rivales. Ninguna aymara va a eliminar al otro porque necesita del otro como rival. En la concepción occidental la rivalidad está pensada de otra manera, está pensada como enemigos. En el mundo aymara, bajo la óptica catarista, no está pensada como enemigos. Ese es el continente económico vigente hasta nuestros días. La rivalidad de los aymaras ha llevado esa famosa expansión colla contemporánea. Los collas han ocupado todo Santa Cruz, han ocupado Tarija, han ocupado Pando, Beni, han ocupado Arica, se lo han adueñado de Arica. Si no fuera la lógica de la rivalidad, no había expansión ni desplazamiento de los aymaras. Entonces el aymara se vuelve en estos tiempos con una lógica de dominancia, y en el futuro vendrá con la lógica de la dominación. El tercer continente que aparece, que se forma desde la separación, es justamente el continente político. Y el continente político es el Catar y el catarismo. ¿Qué es el catarismo? Es una manera de pensar la política en base a la rivalidad. El catarismo es reproducir las relaciones de fuerza. Y no tiene nada que ver ni con campesinos, ni con indígenas, ni indios, ni con Tupac Katari. Es un continente político que nos permite ahora pensar y aprender las relaciones de rivalidad que se mantienen en nuestros tiempos. Esta estructura, lamentablemente, los marxistas no han visto por ningún rincón. Lo único que hizo es, o hicieron es, pasar barnizando las cosas y encontrar la lucha de clases en el campo, de donde sea. Han ido reclasificando las cosas. Y por eso, esta noche, estoy estrenando, les digo, mi tesis sobre el catarismo. Y tengo 9 tesis planteadas, que no voy a leer ni voy a explicar por qué, porque no me va a alcanzar el tiempo, pero sin embargo debo decirles de que gracias a la Academia de Filosofía voy a hacer que se edite las 9 tesis del catarismo. Solamente quiero leerles al menos unas 2 tesis del catarismo, que son la base. Son 9 tesis. De las 9 voy a leer una tesis, está organizada por bloques. 3 tesis
en el continente político, 3 tesis en el continente económico y 3 tesis en la relación marxismo y catarismo. Primera tesis: el catarismo es la posición revolucionaria que corresponde a la época del imperialismo en el capitalismo y más propiamente a la época del fascismo en el imperialismo. Primera tesis. Me voy ahora a la tesis 3 del continente político. Todos somos cataristas y todos somos lectores fascistas del catarismo, pero a su vez somos lectores revolucionarios del catarismo. Somos lectores fascistas y revolucionarios de las cosas, todos nosotros. Entonces, operamos permanentemente por duplicidad. Y a veces son izquierdistas, comunistas, tienen conductas fascistas, innegable. Los cataristas son fascistas, pero siendo fascistas también tienen conductas revolucionarias. Esa es la gran duplicidad de la tesis catarista. Una duplicidad no escudriñada ni develada en el mundo intelectual boliviano. Tengo otra tesis del continente económico. Voy a leer la primera tesis para poder caracterizar nuestra sociedad. Si ustedes me dicen una caracterización marxista de la sociedad boliviana, voy a agradecer, pero lamentablemente no conozco. He buscado por todo lado y no encuentro. Y la tesis para el continente económico es lo siguiente: Bolivia es un conjunto de estructuras heterogéneas, así es, donde el juego entre estas se expresa conflictivamente tanto en el continente político como económico. ¿Cómo explico esto? Bolivia es un conjunto de 3 discos que se mueve, se yuxtapone, se frota y se articula. Tenemos capitalismo, que conocen ustedes. Tenemos las prácticas feudales en la cabeza y en las instituciones, el nepotismo, la corrupción. Y la tercera estructura es el aire, que es esa estructura que funciona en base a la rivalidad. Una tesis de la relación de catarismo contra marxismo. Marx descubre el continente histórico. Los marxistas están contentos con eso. Descubre el continente histórico. El catarismo se encuentra en el continente político, un corte distinto del marxismo, pues este continente es específicamente político. El catarismo en la rivalidad practica lo político. En tanto por su objeto como por sus condiciones, esto implica y exige una nueva definición de la política. Ahora bien, el marxismo tiene como beneficio político en una segunda instancia. Primer beneficio del marxismo es el beneficio económico y el segundo beneficio es el beneficio político. Para el catarismo, el primer beneficio es el beneficio político y lo económico es secundario. Entonces estoy volteando las cosas y como estoy volteando, ya debe estar acabando. ¿Hace cuánto más tengo tiempo? Tiene 10 minutos. Está bien. Entonces, relaciono catarismo y marxismo. El catarismo se debe pensar del lado del continente político. El marxismo del lado del continente histórico.
El catarismo no es ninguna mitificación, ni espiritualismo, ni pachamamadas. El catarismo está en el materialismo político y el marxismo en el materialismo histórico. El catarismo está con la lucha de rivales, como he explicado. El marxismo con la lucha de clases. El catarismo funciona en base al materialismo maquinal. Y el marxismo funciona en base al materialismo dialéctico. ¿Qué está debajo de toda esa estructura que acabo de mencionar? Para el catarismo está la pulsión, la libido, como elemento que empuja a la lucha de rivales hasta estructurar la sociedad y hasta hacer las diferencias respectivas. Mientras que ustedes saben muy bien, el materialismo dialéctico se apoya en la lucha de contrarios. Entonces, esta diferencia que ustedes con gusto leerán o con disgusto leerán, perdón, espero que lean, es que a veces en Bolivia nosotros nos hemos habituado con la tradición colonialista de calificar a los otros. En Bolivia se reproduce esa dicotomía nosotros y los otros. Nosotros hacemos ciencia, tenemos saber, nosotros tenemos filosofía y los otros no tienen. Nosotros pensamos la historia y los otros no piensan historia. Y tal vez ese es el error más grande del marxismo del tercer mundo. Teorías importadas que se han puesto al servicio del poder colonial y de las estructuras coloniales y reproducen las relaciones feudales de dominación y de definir a los otros siempre como incompletos. Y si caricaturamos un poco cómo funciona la sociedad boliviana, los marxistas que están en el poder ahora en el gobierno tienen sus indígenas, y los que no están en el gobierno también tienen sus indígenas. No saben qué es indígena. Y cuando alguien reclama catarismo, rápidamente asocian con indígena o campesino. Si en los centros académicos se asocia así, entonces, ¿qué puede ser en el pueblo? ¿Qué puede ser? ¿Cuál es el pensamiento nacional entonces en Bolivia? ¿Es el marxismo? ¿Cuál es el pensamiento nacional? De identidad nacional. Acá entonces yo me pregunto, yo hago esas preguntas. ¿Para qué? Para justamente cuestionar las maneras de mirar, de concebir y a su vez las maneras de reproducir las relaciones de dominación ideológica. ¿Por qué es bueno ser izquierdista y tiene un signo positivo en la solapa? ¿Y por qué tiene un signo negativo ser de derecha? Yo dije que el catarismo es el pensamiento fascista, pero a su vez, simultáneamente es el pensamiento revolucionario. Es, en ese sentido, un pensamiento capaz de combatir de otra manera el imperialismo, capaz de subvertir de otra manera el fascismo. Frente a la impotencia marxista de combatir al imperialismo y hacerse parte de la ideología dominante, el catarismo es una potencia para cuestionar, para destruir discursos colonialistas que se reproducen en los textos en las universidades. Los marxistas bolivianos nunca han caracterizado la estructura de la sociedad boliviana, ni económica, ni política, ni socialmente. No lo han hecho.
¿Quiénes son? Los Urquíes que han hecho. Han copiado a Engels. Zabaleta, ¿qué ha hecho? No ha entendido nada y cerró su puerta diciendo que es abigarrada. Claro, es lo que hizo. Tal vez el que intentó tal vez es Tristan Marov. Pero Tristan Marov, escamoteado por los comunistas y la propia derecha boliviana, lo dejaron archivado en un rincón. Y manejaron al que mejor escamoteó la reivindicación de identidad nacional, a Mariátegui. Mariátegui es el que descubre las cosas y dice la verdad. ¿Qué dice Mariátegui? Solo introduce el factor raza para la revolución y se olvida de la estructura social, política y mental de los reinos aztecas. Por eso, esta lectura que tendrán va a ser objeto de grandes discusiones, porque hoy ustedes ven el honor de presentar la tesis catarista, un catarismo que no tiene que ver nada con lo que hasta ahora se ha manejado. Hay que ir a la genealogía, a las profundidades de una cultura para poder comprender el catarismo y no identificar con campesinos, con indios, indígenas. Aquel que hable de indígena tiene una mentalidad colonial, habla como el colonizador. Aquel que habla de indios, de la misma manera. Aquel que dice nuestros indígenas es un colonialista. Nosotros no hablamos así. Nosotros hablamos, decimos, somos aymaras, somos cuyas. Somos mayoría, somos mayoría. ¿Estamos en dominancia del país? Sí estamos en dominancia, es irreversible. ¿Vendrá la hegemonía política? Sí, va a venir la hegemonía política. ¿En base a qué? En base a la lucha de rivales. Muchas gracias, damas y caballeros, que ustedes tendrán la ocasión de leerlo todo. Gracias. A los compañeros docentes, estudiantes y compañeros que no son de la universidad. Creo que el tema es vigente por la coyuntura en la que estamos viviendo. Tenemos una deuda pendiente histórica con las naciones oprimidas. Y en la historia nada de lo que pasa no se queda sin su cobro. La historia siempre nos cobra. Estamos viviendo, yo creo que una época de esa opresión secular a las naciones aymaras, quechuas, nos está cobrando la vida. No estoy diciendo que el gobierno actual esté expresando esa venganza histórica de las naciones oprimidas. No, nada de eso. Es una ilusión. Yo, orientándome por lo que me decía el director, que lo que interesa aquí es exponer los fundamentos epistemológicos de la posición marxista, ¿no?, frente a las posiciones cataristas, ¿no? Yo en eso me siento desarmado, porque hay tantos cataristas como personas que se reclaman del catarismo hay, ¿no? Entonces, es como la religión, hay tantos cristianismos como cristianos hay, algo así es. No se mueven con categorías conceptuales universales. Cada uno se inventa. Se puede tener que polemizar con el catarismo del señor Untog, y nada más que eso. Porque si no, meterme con una diáspora tan esparcida y tan de no poder agarrarla es imposible, ¿no? Entonces creo que el método correcto es agarrar lo que tenemos, ¿no? Entonces voy a tener que orientarme por ese principio básico en el análisis. No se puede estudiar lo que no se conoce, no se puede hacer investigación de algo que no tiene objeto, eso es imposible, tiene que existir la cosa. Y el catarismo, así como ideología, como ciencia o como corriente política, es una diáspora pero indeterminada, ¿no? Entonces voy a tener que orientarme, pues he tomado algunos apuntes del catarismo del señor Pantoja, ¿no? Claro. Y luego tomaré seguramente apuntes
sobre el catarismo del otro señor, ¿no? Y cuando haya otros 1000 cataristas vamos a tener que ser lo mismo. Con el marxismo no ocurre eso. El marxismo es una posición, es una doctrina, es una corriente del conocimiento como adquisición cultural humana. Y en materia de conocimiento yo no reconozco fronteras. Si Newton descubrió la ley de la gravedad, bueno, eso es patrimonio de la humanidad, ese descubrimiento. Que no hay ley de la gravedad europea, etcétera, etcétera. Claro que hay sus particularidades, pero la generalidad de las leyes, de la física, la química y también de la historia y la sociología son leyes descubiertas en la realidad y pasan a ser patrimonio de la humanidad. En ese sentido, el tema de esos chauvinismos ideológicos yo no quiero discutir. En realidad son irrelevantes. ¿Qué importancia tendría discutir si hay una física europea o hay una física boliviana? Es irrelevante. Lo que interesa saber si esos conocimientos que han logrado desentrañar la verdad de la realidad son posibles de aplicarse a la comprensión de la singularidad concreta en cada lugar. La singularidad concreta de este país, ¿no? Yo siempre recomiendo a los estudiantes, ¿no? Y les digo, tengo un basurero allá afuera imaginario, es el basurero de los prejuicios. Entran a mi clase y lo dejan sus prejuicios allá afuera. Y entraremos aquí sin prejuicios. Si quieren a la salida se los recojo. Quiero apelar lo mismo en este salón. Yo no tengo prejuicios sobre el tema de si uno es indianista, no es indianista, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es más o menos ir en la senda de escudriñar qué es lo que se quiere decir y qué argumentos de la ciencia y del conocimiento tenemos para coadyuvar al entendimiento de esto que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Voy a adoptar la actitud del biólogo, no del jardinero, como dice Mustenberg. El jardinero va al jardín y dice hierba mala, ¿no? Y deja la rosa como hierba buena, ¿no? Solitaria. Para el estudioso no. Todas las hierbas son objeto de estudio y lo que vamos a intentar es comprender. En ese sentido, es una posición marxista y creo que es muy positivo agarrar los objetos tal como son, ¿no? Y tomarlos como objetos de estudio. Y claro, tiene su método. El materialismo histórico es el aspecto de la ciencia de la sociedad, es la aplicación del materialismo dialéctico al estudio de la sociedad. El materialismo dialéctico vale por método, por filosofía y ciencia, es más general que el materialismo histórico. El señor Montoja se limitaba al materialismo histórico solamente. Cuando es una parcela, es un aspecto del abordaje de la ciencia, del materialismo, del método científico de las ciencias. Yo estoy convencido de que el materialismo dialéctico es el método de todas las ciencias. Si haríamos un sistema de todas las ciencias, como un círculo del sistema planetario, el centro lo ocupa la filosofía. Es como el sol, que alumbra todos los elementos. Y hacer ciencia sin filosofía, yo creo que es hacer ciencias oscuras, en tinieblas. Y eso hacemos en la universidad. Ciencias a oscuras. No vemos la filosofía de la ciencia. Que nos guía, es una concepción general que nos puede guiar por dónde vamos, los acontecimientos, etc. Entonces, con Vygotsky, un marxista ortodoxo, muerto muy joven, 38 años el hombre, psicólogo soviético, su obra fue sepultada por el stalinismo más de 80 años, y una calamidad y una desventura para la humanidad no conocer a este señor. Entonces, el método del materialismo dialéctico hay que entenderlo así, como fusión de filosofía y ciencia, las dos cosas.
Como materialismo te dice, la realidad determina la conciencia. Es la realidad, ¿no?, que determina las ideas del señor Rousseau. Sí. Hay una frase hermosa de Marx que dice: el pensamiento o el lenguaje es la conciencia práctica de la gente. Cuando hablan se confiesan y dicen todo lo que son. Yo también estoy diciendo eso, sin duda. Me estoy confesando ante ustedes lo que soy y cuál es mi pensamiento. Entonces, el materialismo dialéctico como filosofía y ciencia es eso. Como materialismo te está dando una concepción general del mundo, te está diciendo la realidad determina la conciencia. Las ideas no son las que crean la realidad, como dice la Biblia, en principio fue el verbo, ¿no? Y hágase, y hágase, y hágase. No, señor, en principio fue la acción. La realidad determinó la conciencia, esa siempre ha sido. Y en psicología, la psicología no es más que el conjunto de relaciones interiorizadas en nuestra cabeza. Somos como vivimos. Y eso se va estructurando, pues, en teorías que son generalizaciones de la actividad práctica. Yo he venido a hablar aquí de conceptos, no de adjetivos. ¿Qué hizo, qué no hizo? No me interesa eso. Es más, yo creo que hay mucha mentira en eso, de decir hizo, no hizo. Hay mucha relatividad. Sin creer que no hay verdades objetivas. Hay verdades objetivas, sin duda. Por ejemplo, caracterización de Bolivia. El señor Montoja no ha leído la Biblia del movimiento obrero, tesis de Pulacán. Pero está caracterizando Bolivia de la manera más genial. Bolivia es capitalista, atrasado, de economía combinada, interdependiente en el ámbito de la economía mundial. Atrasado por dos cosas. Uno, porque llega tarde se incorpora tarde al capitalismo, cuando ya estaba la época imperialista, y no puede desarrollar. La burguesía que ha nacido aquí ha nacido como criatura del imperialismo. Y como criatura del imperialismo en su etapa de decadencia también nació el fascismo. Ahora quieren hacer armonías y introducir cosas. Hay para todo en la especulación. Pero lo cierto es que en el tema de la ciencia hay que explicar con conceptos. El problema de si digo o no digo la verdad no es un problema retórico, al final de cuentas. Es un problema práctico. La historia, la vida de este país, tiene que ser conocida a la luz de esos elementos conceptuales que da la ciencia. Esta universidad ha abandonado la ciencia, oiga. Se ha introducido aquí el posmodernismo, pura especulación. Ya no hay criterios de verdad, todo es relativo. Yo entro a una clase y pregunta al profesor: ¿usted qué dice? Yo opino esto. ¿Tienes razón? Pregunta a otro: ¿tienes razón? Todos tenemos la razón. ¿Por qué diablos ir a la clase? Con tanta pérdida de criterios de verdad. Hay pues criterios de verdad en la ciencia. Y Marx ha enseñado eso. Criterios de verdad en la ciencia y en toda la ciencia. Lean a Einstein. Einstein va a repetir las mismas esencias de lo que se puede caracterizar lo que es el hacer científico. Hacer ciencia es descubrir las relaciones necesarias. Necesarias quiere decir que sin eso no existe el fenómeno. Y les voy a dar ejemplos muy vulgarizados, si ustedes quieren. Muy cotidianos. ¿Puede existir el polo positivo sin el polo negativo en la electricidad? No, pues, señor. Relación necesaria de dos esencias. Eso es una ley. En física y donde sea. Y esas leyes no se han inferido de la cabeza del genio de Marx. Señor, si no era Marx hubiera descubierto otro. Así como la física de Newton, si no era Newton era otro, pues. Algún hombre hubiera descubierto de la realidad esas leyes que nos están reclamando en cada momento histórico. Porque es así. La ciencia nace cuando la realidad exige respuestas. Y esta realidad pregunta imperiosamente que esas preguntas sean respondidas. El marxismo no es la ciencia del siglo XVI, ni del siglo XVII.
ni siquiera del siglo XVIII, toda la época del iluminismo francés. El marxismo es la ciencia de entrada al siglo XIX, cuando el capitalismo plantea preguntas imperiosas que requieren respuestas. Y las respuestas a esta altura del desarrollo de la humanidad debían ser respuestas científicas. Marx descubrió las leyes del desarrollo social del capitalismo. Leyes objetivas. Y objetiva quiere decir que no depende de la voluntad de uno o de otro. Que crea o no crea es irrelevante. La objetividad quiere decir que existe, simplemente allí. No es un problema subjetivo de creer o no creer. Yo creo que no han dado respuesta a esto, yo creo que no han hecho esto. Puede creer lo que quiera. El tema es si hay esos elementos o no hay esos elementos fácticos en la realidad. Existe un país, Bolivia. ¿Es atrasado su economía? Sí. Tiene diversos modos de producción. En Bolivia podemos encontrar desde el comunismo primitivo, en la Amazonía, hasta el capitalismo más desarrollado, en la producción y explotación de petróleo. Ahora, y en las minas en su tiempo también. O sea, todas las etapas del desarrollo humano, como modos de producción, su estructura es esa estructura combinada. Y en la superestructura ideológica aparecemos combinados, ¿no? No es solo la tesis del señor Montoja, combinado todo marxismo con un poquito de catalanismo. ¿Está bien? Es creación eso. La creación es eso. Es capacidad combinatoria en base a la experiencia humana. Y mientras más experiencia tenemos, somos más geniales en la creación. Bueno, pero es una creación más literaria que científica, en mi criterio. Pero bueno, aquí está el meollo, ¿no? Entonces, ese atraso se está explicando con las leyes del desarrollo de la sociedad del marxismo. ¿Cómo? El imperialismo, llegando a Bolivia, no ha podido acabar con los modos de producción del pasado y se ha localizado solamente en el lugar que le interesaba, porque llegamos tarde a la economía mundial y llegó solamente a las minas y a la explotación solamente de materias primas. Nos deformó. Es que parecería, si se hace una analogía con el cuerpo humano, ¿no? Bolivia es como una persona con un músculo grandísimo en un brazo y otro famélico. Eso es. Un sectorcito nomás desarrolla, no desarrolla integral. ¿Pero por qué? Porque había penetrado el imperialismo como necesidad económica de las relaciones de producción a nivel mundial. Necesitaban materia prima. Los liberales querían hacer otra cosa también. Caminos, más caminos. Los liberales hicieron más de 2.000 o 3.500 kilómetros de vías férreas en su momento. ¿En qué quedó? Ahora Evo Morales está haciendo, creo, unos cuantos miles de kilómetros de asfaltado. Pero va a quedar en nada. Por esa tragedia boliviana de no tener desarrollado integralmente su estructura económica. Y dar respuesta, fíjense lo que está ocurriendo con el agua. Evo dice, esto es como un terremoto. Se le viene como un terremoto de la noche a la mañana al hombre. Nada prevé, lo único que prevé es propaganda. Pero en el tema que nos toca, compañeros, solamente el conocimiento de esta realidad, de economía combinada, atrasado por dos cosas, por opresión imperialista y por la pervivencia de modos de producción del pasado, nos puede permitir comprender qué está pasando. Yo creo que sí. Una política, una ideología auténticamente de las naciones oprimidas debía levantar en alto la autodeterminación de los pueblos. O sea, la autodeterminación de las nacionalidades quechuas y aymaras, el derecho a hacer gobierno propio. Yo no he escuchado nada de eso aquí, del señor Catalista. Está planteando de unidad de fascismo y no escucha cosas, ¿no? Pero esto es fundamental. ¿Cómo se va a liberar la nación aymara, quechua, tupi, guaraní? Si son naciones, ¿tienen derecho o no tienen derecho a ser Estado propio? A ser gobierno propio.
Pero no, los catalanistas quieren ser parte del gobierno blancoide. Quieren ser parte del gobierno de Evo Morales. Ahí están los indigenistas. Claro, como dice el señor Untoja, ¿cierto? Tantos catalanistas como personas hay ahí. Llegan con una idea de servicio a su gente. Primer sueldo, el salario se les baja al bolsillo. Ya no piensan con su cabeza. ¿Ven la realidad de tener la conciencia? No. Así es, compañero. Eso es marxismo. Se llama materialismo en la base filosófica. Y como ciencia dialéctica, que es la ciencia de las leyes más generales del movimiento, cambio y transformación. Tan universal que se da en el pensamiento, en la naturaleza y en la sociedad. En todo. El problema es descubrir eso. Engels decía, no se trata de imponer la dialéctica de la cabeza a las cosas, sino de descubrir la dialéctica de las cosas en las cosas mismas. Y eso es hacer ciencia. Porque la ciencia como esencia tiene la ley, y la ley es dialéctica, relación necesaria de dos esencias. Vean, ¿quieren explicar la velocidad? Relación de distancia sobre tiempo. Aquí en la China y en la Cochinchina, donde quieran. ¿Tiene patria eso? No tiene patria. Es conocimiento universal. Yo creo que vivimos una etapa de reacción ideológica en el mundo. Si nos podemos a mensurar y a poner en una balanza el daño que ha hecho el estalinismo al desarrollo del pensamiento revolucionario, es catastrófico. Polemiza el señor, no con el marxismo, con el estalinismo está polemizando, con esa degeneración, con esa negación de lo que fue la revolución gloriosa de octubre. Creo que este año es un aniversario del centenario de octubre. Valdría la pena poner en el tapete, como el señor Untoja mismo ha dicho, el verdadero pensamiento de Marx. Pero asimilarlo de verdad. Porque ahora ¿qué queda en esta diáspora y en esta corriente de reacción ideológica? Fíjense, los niños metidos en el internet todo el día, cretinizados con esa tecnología que dicen el avance y desarrollo capitalista. Esa barbarie. Ahí encontramos la basura más grande y la genialidad también más grande, sí. Pero no tenemos método para discernir entre lo que es positivo y lo que es negativo para la gente. La incertidumbre mata. Y vivimos en una época de incertidumbre. Ya no hay criterios de verdad en las aulas universitarias. Todo se mueve con criterios antojadizos, con especulaciones. Es mi posesión, es su posesión, listo. No, señor. Hay la posesión, pues, como regularidad, como ciencia. La ciencia puede predecir y pronosticar. No era previsible lo que nos está ocurriendo con el agua. Sí, pues, si hubiera habido gente que maneje ciencia. Pero si se pone a cualquiera al mando de las cosas sin que sepa por dónde van, es como ponerle sal, azufre y carbón a un aprendiz de brujo. Le va a estallar en la cara todo. Si combina las cosas. Eso es el aprendiz de brujo. Les estalla la pólvora en la cara y no se dan cuenta de lo que están haciendo. La ciencia no hace eso. La ciencia prevé. O sea, ve antes de que ocurra. Eso me interesa a mí del marxismo. Creo que el marxismo ha aportado. Fíjense. En materia de nociología, el marxismo ha aportado categorías como lo concreto, lo abstracto, como la vía para el conocimiento de la realidad. 8 minutos. Sí, claro, el tema es bien largo y voy a tratar de culminar con esta parte. Sí. Como concreto te está diciendo, la realidad es una totalidad de múltiples e infinitas determinaciones. Por eso es necesario siempre delimitar lo que queremos estudiar. No podemos estudiar todo.
Cualquier compañero de aquí es objeto de estudio, pero es de la química, de la física, de la sociología, como comunicador también. Entonces tengo que delimitar, decir, yo lo voy a estudiar al yo como objeto de estudio de la comunicación. Porque sé eso. Entonces delimitamos y parcelamos siempre la realidad. Y abrir campos, ¿no? Como mundo político, mundo ideológico, es un esquema que hacemos en la cabeza. En la realidad esas separaciones no hay, son una unidad dialéctica intrínseca y correlacionada, pero regida por leyes, hay orden. No es ese abigarramiento de Zabaleta. Zabaleta no podía entender lo que es realidad combinada, ¿no? Como comunidad dialéctica de atraso y progreso, por ejemplo. Dialéctica, creo que Zabaleta nunca hizo ciencia. Escribía más o menos bien e interesante, pero yo considero que nunca ha hecho ciencia Zabaleta. Y no era revolucionario. Era nacionalista, estalinista, después ex-movimentista. Bueno, ex-Zabaleta incluso iba a ser. En todas partes de Ángulo el hombre. Eso muestra, eso es sintomático, se está confesando. No tenía identidad el hombre. La identidad es saber lo que uno es. A mí yo voy a valorar, ¿no?, de la posición del señor Montoja, que busque identidad. Yo creo que lo que falta aquí en esta época es lograr identidad. Yo creo que en la época de esta sociedad y en esta época es fundamental tener, por ejemplo, identidad de clase. Claro, y si uno desconoce la clase nunca va a tener identidad, lógicamente. Pero tener identidad de clase, saber qué lugar ocupa en el proceso de producción y qué objetivos inmediatos e históricos le plantea la realidad a una determinada clase es fundamental para el marxismo. En el ámbito de la política. Pero el marxismo como ciencia, como método general, se ha aplicado a muchos campos. Solo la política, ¿por qué? Porque es la forma de conciencia social de esta época que transversaliza todo. El marxismo tiene campo todavía para aplicar su método a la psicología, al arte, etcétera, etcétera. No ha logrado nada de eso. Más se ha abocado al campo de la economía y la política. Porque son dos formas de conciencia social que transversalizan todo. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de política en materia de salud. Y los políticos nos dicen, no politices, nos dicen. ¿Qué estarán haciendo ellos, no? En realidad la política transversaliza todo. Porque es una forma de conciencia, sí, de este sistema. Y la economía también. Bueno, con eso creo que he dado algunos elementos para plantear la polémica. Yo os agradezco su atención, espero no haber sido muy incisivo en el tema. ¿Ya? Gracias.